Invito ahora al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría a que nos acompañe para hacer su presentación y las posteriores preguntas. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos comerciantes. Muchas gracias, Jaime Alberto, por esta invitación. Yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. El país no aguanta un pacto histórico 2.0. No lo aguanta, porque seguramente ese pacto histórico 2.0 viene con una Asamblea Nacional Constituyente y se convertirá en un tercer capítulo, un cuarto capítulo, y tenemos que parar eso. Me parece muy oportuno haber puesto la bandera de Colombia en todas las mesas de este recinto, porque esta bandera nos debe hacer recordar que aquí lo que tenemos que hacer es unirnos como país. Todos somos políticos. Esto no es ustedes los comerciantes, nosotros los candidatos. Todos tenemos que ser políticos y tenemos que unirnos. Yo quisiera decir que todos los candidatos que van a hablar hoy son personas idóneas, son personas con las que yo haría equipo, sin ninguna duda, porque estoy seguro que esos 12 principios rectores que usted enumeró, Jaime Alberto, son principios que compartimos, en los que estamos de acuerdo. Entonces, el mensaje más importante es que o nos unimos todos los que estamos acá o nos hundimos como país. Yo invito a esa unidad. Jaime Alberto, usted y yo fuimos colegas de gabinete en el gobierno de Andrés Pastrana, nos conocimos, trabajamos en equipo y hemos sido amigos desde ese momento. Yo extraño mucho que usted no sea también uno de los precandidatos presidenciales, le haría a este país un enorme servicio. Pero ya que no lo es, yo quiero hacerle una invitación. Con esos 12 principios en la mano, ayúdele a este país, apóyeme en el empalme, después de las elecciones. Ayude a coordinar esas tareas, ayude a liderar un empalme para que este sector y en general toda la economía colombiana tengan una representación grande en lo que será recibir de este gobierno una gran cantidad de crisis y preparar el nuevo gobierno. Ayúdenos en ese empalme. Este gremio seguramente se lo permitirá, porque esto es del interés de todos los colombianos. Yo he estado en este recorrido por Colombia como precandidato por todo el país y lo primero que hago es entrar a las tiendas, a los almacenes, a los restaurantes, a las cafeterías y preguntar, primero, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo se siente Colombia? Ustedes son el principal termómetro del país. Y lo segundo que pregunto es, ¿qué puedo hacer yo como presidente por ustedes, por el comercio? He estado en la minorista, he estado en la mayorista, y en todas partes la sensación es negativa. Hay dos grandes dolores. El dolor de la seguridad. Hoy prácticamente todos los comerciantes de Colombia están expuestos a la extorsión. La extorsión causa un daño enorme, frena la inversión, genera temor, genera miedo. El extorsionista dice, o paga o lo mato. Así de sencillo, y ese no puede ser el país que un gobierno le crea a ustedes. El país que ustedes necesitan es un país donde hay seguridad. ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, acabar con esta estrategia de la paz total, levantar todas esas mesas de negociación. En segundo lugar, empoderar a la fuerza pública con recursos, con apoyo político, con apoyo jurídico, para que retome el control del territorio. En tercer lugar, estamos inundados de coca, tenemos que volver a erradicar, porque esa coca que se produce en el Catatumbo, en Nariño, en Cauca, en Putumayo, en Caquetá, llega a las calles donde están todos sus negocios y se convierte en microtráfico, y el microtráfico con la extorsión, dos delitos que son primos hermanos, tienen agobiado al tendero, tienen agobiado al comerciante. La semana pasada asesinaron un vendedor ambulante, hasta allá han llegado, en la calle 22 con carrera séptima en Bogotá por negarse a pagar la vacuna. Estuve en Barranquilla y en la Universidad de la Costa, Clara, una mujer de unos 28 años, se me acercó y me dijo, yo salí de la universidad
y quise montar un negocio. Hice todo el papeleo ante la Cámara de Comercio, obtuve el registro y antes de abrir las puertas ya me estaban boleteando y la llamada venía de una cárcel. Si ese es el inicio de un negocio, imagínense el país que nos espera. Por eso la inversión está por el piso. Puede haber una sensación térmica de bienestar en el consumo, pero la inversión está por el piso, por la falta de confianza. Entonces, ¿cómo tenemos que recuperar esa confianza? Yo propongo unas medidas de ajuste fiscal. Todo el mundo sabe que el Estado colombiano está quebrado. Y la fórmula tiene que ser un recorte significativo del gasto público, empezando por las 585.000 órdenes de prestación de servicios que se han firmado este año. Un despropósito, un ataque no solo a la estabilidad fiscal, porque esa plata no existe, es con deuda, que la tendremos que pagar todos, sino que además es el clientelismo a la enésima potencia. La cancha, amigos comerciantes, está desnivelada. El pacto histórico tiene una ventaja, tiene ese gasto, ese empleo militante, porque esos contratistas no trabajan, lo que hacen es comprometer el voto a favor de los candidatos del pacto histórico el año entrante. Ese recorte debe ser tan severo que nos permita bajar el impuesto de renta, que está hoy en el 35%, al 30%, y ponernos en el estándar de Chile, México, Perú. Y además quiero proponer la reducción gradual del 4 por mil, en una política que he llamado 4-3-2-1-0. 4 en el 2026, el primer año de gobierno, para terminar en 0 en el 2030. Importantísimo para el comercio, porque parte del problema de seguridad que ustedes tienen es el alto uso del efectivo en Colombia. Tenemos que desestimular el efectivo para que ustedes tengan más seguridad y para que los colombianos tengan más acceso al crédito y no dependan del gota a gota. Eso estimula la intermediación y la inclusión financiera. Entonces, amigos comerciantes, yo nací en un hogar de comerciante. Mi abuelo tenía su almacén, el Almacén Universal, aquí en la calle Colombia, en Medellín. Y yo cuando estaba en vacaciones lo acompañaba y aprendí una lección. Un negocio se maneja con cuentas claras y orden. Como presidente de Colombia, esos serán los principios rectores, los que los guían a ustedes para manejar bien sus negocios. Cuentas claras y orden. Y con eso sacamos este país adelante. Muchas gracias. Bueno, me tocó a mí ser el de las balotas. ¿Qué tema le toca, doctor Cárdenas? A ver, doctor Giovanni. Infraestructura y vivienda. Doctor Mauricio Cárdenas, y esto tiene que ver con la coyuntura actual. El llano está incomunicado, así de sencillo. Dicen que el arreglo cuesta 1.2 billones de pesos y el presidente dijo, no hay plata. Y si quieren plata, pues hay que declarar la emergencia económica. Resulta que en Colombia, doctor Cárdenas, llevamos 35 años desatrasándonos en materia de infraestructura. ¿Cuál va a ser su estrategia para llevar a nuestro país a esa reconstrucción de vías 5G? ¿Y de dónde va a sacar la plata? Porque le van a dejar la olla raspada. No va a haber olla, Giovanni. Se la van a llevar. Esta mañana tuvimos el debate del sector energético en Bogotá, también con precandidatos. La primera fuente de recursos que tiene Colombia es volver a producir petróleo. Hoy necesitamos aumentar las reservas, la producción. Hoy estamos importando gas natural, que nos cuesta el triple del que producimos acá y contamina muchísimo más. Es el contrasentido, es lo que pasa cuando un gobierno se guía por ideologías y por dogmas. Vamos a aumentar la producción. Yo decía lo siguiente, teníamos, cuando yo fui ministro de Minas y Energía, una producción, llegamos al récord de 1 millón de barriles de petróleo al día, 1 millón. Hoy producimos 750.000. Esos 250.000 son 6.000 millones de dólares al año, con los cuales Colombia podría estar viviendo mejor, haciendo más inversión. Entonces, lo primero es, ahí están los recursos, activamos la producción de petróleo, nuevamente la exploración, fracking inteligente, infraestructura y vivienda. Este gobierno apagó 2 botones fundamentales para el crecimiento económico, las 4G y Mi Casa Ya. En los dos tuve mucho que ver con todos los equipos de Hacienda en su diseño.
las 4G y Mi Casa Ya. Los tenemos que volver a aprender, pero tenemos que aprenderlos de una manera mejorada. Y por cierto, si los prendemos, la economía crece al 4%, automáticamente. Queremos que crezca más y hay que hacer otras cosas, y podemos hablar después. Pero, infraestructura y Mi Casa Ya. Las 4G, vamos a hacer algo, vamos a ampliar los plazos de las concesiones. Hoy son de 30 años, los vamos a llevar a 45 años. Eso nos permite dar más vigencias futuras y sumarle a las obligaciones de los concesionarios que hagan no solo la red troncal, las vías primarias, sino que rehabiliten y mantengan vías secundarias y terciarias. Logramos las dos cosas al tiempo. Es un modelo mejorado. Y con eso hacemos Cúcuta-Ocaña, Popayán-Pasto, un proyecto importantísimo para Colombia, Puerto Gaitán, Puerto Carreño. Ese lo quiero hacer con obras por impuestos, otra creación nuestra que ha sido exitosísima en Colombia. Y Mi Casa Ya. En Mi Casa Ya ha pasado que hoy todas las viviendas en Colombia son de mínimo 220 millones de pesos. Y se queda por fuera realmente el sector más pobre de la población. Tenemos que hacer viviendas de interés prioritario. Yo estimo de 150 millones de pesos. Estamos hablando con los constructores. Y es posible, con un subsidio del gobierno de 40 millones de pesos, que se incrementaría a 50 en el caso de las madres cabezas de familia, las personas pueden comprar esa vivienda con una cuota mensual de 700.000 pesos. Y así reactivamos Mi Casa Ya con un toque Gracias, social Mauricio, para ayudarle a las familias de más bajos ingresos. Gracias, doctor Mauricio. Doctor Carlos. Bueno, doctor Mauricio, me quedé pensando en las dos propuestas que me hizo y no sé si aceptarle la primera o la segunda. Todavía está a tiempo, Jaime Alberto. Aquí no ha pasado nada. Aquí estamos todos todavía en calentamiento. Tú hablaste un poco cuando compartimos ese gabinete y yo recuerdo que en ese gobierno y en otros siempre ha habido las políticas sectoriales para estimular el desarrollo de la industria, de la construcción. Igualmente existía las políticas de comercio interno, de comercio exterior a través del ministerio, obviamente que todo eso se fusionó. Y otra serie de políticas sectoriales y el país perdió el rumbo de esas políticas sectoriales para buscar incentivos y posibilidades de desarrollo para el país. El tema de la política exportadora también de alguna manera se perdió. Si tú eres presidente, ¿cómo piensas orientar esas políticas sectoriales para fortalecer el desarrollo productivo del país? Oyéndote, me acuerdo y me hace pensar del Ministerio de Desarrollo Económico, que fue el ministerio que tú ocupaste, fue el primer ministerio que yo tuve el honor de ocupar también en la época del presidente César Gaviria. Y allá había política industrial, había política de turismo, doctor Gedeón, y allá se manejaba la vivienda y el agua potable. Ese ministerio está haciendo falta, porque lo que hicieron fue separarlo en varios ministerios, un poco lo que decía María Fernanda, atomizar la cantidad de ministerios. Ahí se concentraba la política sectorial de Colombia. ¿Qué haría yo en lo sectorial? En primer lugar, la visión del futuro de Colombia, para mí, está en que nosotros aprovechemos las oportunidades que está generando la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Que nosotros empecemos a producir, como ya lo estamos haciendo en algunos campos, los productos que deja de comprarle Estados Unidos a China. Lo estamos haciendo con los jabones en Barranquilla, pero lo podemos hacer con muchas otras cosas. Esa posibilidad es el desarrollo industrial exportando al mercado de Estados Unidos. Y por cierto, quiero decir, qué error tan grande de Gustavo Petro que compromete a toda Colombia ponerse a generar conflicto con los Estados Unidos y volverse el amigo de Venezuela e indirectamente de Irán y de Rusia. Son los socios equivocados. Tenemos que mantener nuestra relación especial con los Estados Unidos. Y por eso, para la seguridad, lo primero que voy a hacer es ir a Washington y a pedir, así como lo hice cuando fui ministro de Pastrana con el Plan Colombia, que lo redactamos nosotros en Planeación Nacional, a decir necesitamos el Plan Colombia 2.0 unido con el presidente Noboa del Ecuador. Necesitamos ayuda de Estados Unidos con tecnología, con equipos, sobre todo para hacer esa erradicación inteligente. Entonces, primera política, poner en Colombia muchas de las industrias que van a salir de la China. Dos, yo me sueño, ese es mi gran sueño,
y trabajaré desde donde sea para el desarrollo agroindustrial de Colombia, empezando por la altillanura. Por eso la importancia de la vía Puerto Gaitán, Puerto Carreño. Esa es la gran apuesta económica futura de Colombia. Ahí es donde está la plata adicional que vamos a recibir los colombianos. Producir la soya, el sorgo, producir también la carne de ganado, producir el maíz, allá lo podemos hacer. Tercera gran visión, doctor Gedeón, el turismo. Hoy en día, un hotel en Cancún, un hotel, el Hard Rock, tiene más habitaciones 5 estrellas que toda Cartagena. Explíquenme eso. ¿Qué nos falta? Mejor infraestructura y seguridad. Esas son las claves del turismo. Necesitamos un nuevo aeropuerto en Cartagena de clase mundial. Y necesitamos en el eje cafetero un gran centro de eventos, un gran centro de convenciones, también para generar mucho más turismo hacia una región del país que es un polo de desarrollo turístico. Entonces, en el turismo tenemos una gran apuesta. Esas son apuestas sectoriales. Pero quiero decirles a los jóvenes de Colombia, que hoy no están ni trabajando ni estudiando. Gracias, doctor Mauricio. Tiempo. Facturar en dólares y vivir en pesos. En vez de irse de Colombia, facturar en dólares y vivir en pesos. Exportar desde Colombia servicios. Los técnicos agropecuarios, los técnicos contables, los técnicos tributarios, los programadores, los expertos en ciberseguridad. Desde Colombia, exportar servicios. Somos exitosos en eso y tenemos que profundizar la exportación de servicios. Facturar en dólares y vivir en pesos. Al principio al final del gobierno Duque y principio del actual gobierno, el anterior gobierno dejó prácticamente adjudicado el tema de Canal del Dique. En el actual gobierno se adjudicó y en la costa los diferentes departamentos estábamos felices con la adjudicación, se la ganó una empresa SACIR. Y luego la exministra Susana Muhammad, suspendió la obra solicitando una licencia ambiental. Cuando los gremios le caímos encima y le buscamos en Bogotá diferentes opciones, nos dijo que iba a ser una licencia ambiental express, que lo iba a hacer por las necesidades que efectivamente habían. Por supuesto, el presidente hablando de que era para que los ricos de Boca Grande y Castillo Grande tuvieran una bahía verde. Pero ella sí entendía el problema, pero sacó muchas otras excusas. Teniendo en cuenta que esto le pueden faltar 2 años por lo menos adicionales, ¿usted tiene alguna fórmula, alguna solución para este tema? Claro. Bueno, Carlos, aquí está Ángela María Orozco, la líder de mi equipo programático, que fue la persona como ministra de Transporte que firmó y que otorgó esas vigencias que paró este gobierno. Entonces, con ella mi equipo tenga la certeza de que las inversiones en el Canal del Dique se van a hacer. Pero voy más allá. Esta mañana no hice sino pelear, tanto que la gente me dijo no pelee tanto, con Susana Muhammad, porque estaba en el mismo debate sobre el tema energético. Y yo le dije, mire, el problema de Colombia es que además de estas crisis, la fiscal, la de seguridad, la de salud, hay una que es inminente, que es el apagón eléctrico. Por eso, 7 de agosto del 2026, muy posiblemente tendremos que declarar una emergencia económica y social. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a Colombia no se puede apagar, el interés general por encima del interés particular. Y una de las medidas que se tiene que adoptar al amparo de esa emergencia es la licencia ambiental express, para poder traer la energía que no se está terminando de instalar en La Guajira y la línea de transmisión, porque si no nos vamos a quedar sin energía. Esas licencias express van a ser muy importantes para el empujón a la economía colombiana, en una cantidad de proyectos que están parados. Y por ahí en la misma línea está el problema de la consulta previa. La consulta previa nos está costando medio punto de crecimiento económico al año. Y las altas tarifas de la energía son la consulta previa, porque no hay generación, porque los proyectos no salen adelante. Yo, el día que gane las elecciones, convoco a un acuerdo nacional, ahí sí, no como lo ha prometido Petro, que nunca lo hizo, un acuerdo nacional para discutir 3 temas. La consulta previa. En segundo lugar, la unidad agrícola familiar, que es lo que ha impedido el desarrollo de la agroindustria en la altillanura. Y un tercer elemento, el plan de beneficios en salud, donde ha habido un rifirrafe, hay que ponernos de acuerdo, porque solo cuando tengamos definido el plan de beneficios en salud
podemos estructurar un sistema de salud financieramente viable y sostenible. Un acuerdo nacional. Jaime Alberto, ya que usted de pronto se interesa en hacer parte del empalme, ayúdeme también a liderar desde el sector privado ese acuerdo nacional al día siguiente de las elecciones en junio de 2026. Muchas gracias.